Ok, adelante, Olga. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse en esta noche a este curso de apologética. Hoy vamos a tener un tema pues bastante interesante, bastante bonito. Le cedo la palabra a nuestra hermana Olga para que pues le dé también la bienvenida a cada uno de ustedes y hagamos la oración de inicio para este tema. Ok, bueno, de nuevo buenas noches, bienvenidos todos. Nada más ahí vamos a recalcar, en el caso de que las dudas, comentarios, las hacemos al final y tratar de mantener los micrófonos en silencio para no interferir en el audio, en la escucha del tema. Hay un chat también dentro del la misma aplicación que permite hacer consultas escritas y podemos ir conversando por medio de ese chat. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor. Gracias infinitas por todas estas bondades que nos das. Gracias por este día, por este inicio de mes, por todo lo que iniciamos junto con este mes en nuestro país. Gracias, Padre, por permitirnos hoy de nuevo reunirnos en este curso que nos acerca más, cada día más a ti, porque te conocemos más. Y para amarte debemos conocerte. Y cada vez que vamos conociendo más de ti, más te amamos, Señor. Te pedimos, Señor, que guíes a nuestro hermano Rigoberto para que él sea instrumento tuyo y pongas en él las palabras y lo que quieras tú que conozcamos hoy de ti. Ponemos también nuestras mentes, nuestros corazones, para que sean pulidos por ti con cada instrucción, con cada cita bíblica que vamos a escuchar, Señor, que sean de gozo para nuestra alma, porque es tu palabra, es palabra viva. Gracias, Padre, por nuestros hermanos aquí reunidos y por los que no han podido entrar, no se han podido conectar. Tú sabes por qué, Señor, y tú sabes por qué estamos nosotros sí aquí. Gracias infinitas, Señor. Ponemos en tus manos al Ministerio San Francisco de Sales y a sus integrantes y sus familias. Procedemos a iniciar siempre pidiendo igual tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. Rigo, entonces puedes iniciar el tema, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, reiterarles, amadísimos hermanos, el agradecimiento por conectarse en esta noche. Mi nombre es Rigoberto Ramírez, soy miembro del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales y para mí es un honor poder compartir con ustedes en este día este tema que vamos a estudiar, vamos a conversar, vamos a analizar el día de hoy. Y ese tema es, permítanme para conectarme un segundito por aquí. Este tema es la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es esa iglesia? Como católicos, siempre hemos escuchado que nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, que Jesucristo tiene una iglesia y que esa iglesia es la Iglesia Católica. También hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, creo que nadie se ha podido escapar de eso, ante las cuestionantes, ante las dudas, ante los ataques también, de hermanos no católicos que aseguran ellos de que la iglesia son ellos, que la iglesia de Jesucristo es ellos, de que la iglesia católica no es la verdadera iglesia de Cristo, o también se contradicen diciendo de que la iglesia católica se corrompió en X año, o que X emperador romano
la fundó en una época 3 siglos después de la venida de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo, siendo nosotros católicos y teniendo la certeza de que la iglesia a la que pertenecemos es la verdadera Jesucristo, cómo podemos nosotros, con datos, con citas bíblicas, poder corregir, poder exhortar a los hermanos a meditar sobre la verdadera iglesia, la importancia de la verdadera iglesia, porque también nos damos cuenta de que ellos les restan, por una parte le restan importancia a la iglesia católica como tal, y la acusan y la atacan de múltiples formas, la insultan de múltiples formas, para hacerla quedar mal, y para que con ese argumento, ¿verdad? Argumentos que ellos mismos toman de las escrituras, pero que tuercen, ellos puedan jalar a su vez adeptos o seguidores o miembros a sus diferentes iglesias. Rechazan la iglesia de Jesucristo, pero dicen que en la iglesia de ellos sí, pero también dicen que la iglesia son ellos, o que uno es la iglesia, ¿verdad? Separándose los miembros, o que la iglesia de tal hermano es mejor que la iglesia de tal otro hermano, y se viven pasando así, ¿verdad? Es importante nosotros reforzar el conocimiento de que la iglesia nuestra, la iglesia católica, es la iglesia de Jesucristo, y cómo reforzarlo, cómo poderlo exponer mediante la palabra del Señor. Para todos es bastante conocido el texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde luego de que Jesús hace unas consultas a sus discípulos, cuando se encontraba solo con sus discípulos, y él hace la consulta de quién dice la gente que es él, los discípulos le van dando respuestas de que unos que Elías, que otro que un profeta, que otro, ¿verdad? Y cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién creen ellos que es él, Pedro toma la palabra y declara que él es el Mesías. Y tenía razón, estaba en lo correcto. Ante la duda del mundo externo de quién es Jesús, sale la respuesta de Pedro diciendo de que él es el Mesías. Y en el versículo 18 Jesús le contesta: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas iglesias tenemos nosotros conocimiento que hay? Actualmente nos deja una iglesia católica aproximadamente más de 33,000, óigase bien, más de 33,000 denominaciones diferentes dentro del protestantismo, y sectas y otros grupos. No hay un dato oficial en cuanto a la cantidad. Vamos a mencionar algunos porque yo sé que ustedes han escuchado de grupos que tal vez pueden pensar que son protestantes y no lo son. Son sectas, que es algo más peligroso todavía. Mencionamos algunas de ellas. Por ejemplo, la Ananda Marga, o conocida como la senda de la felicidad perfecta. Bhagwan Rageshna, o conocida como Oso. La Iglesia de la Cienciología, también conocida como la Iglesia de la Dianética. Escuelas del Cuarto Camino, grupos espiritistas, grupos gnósticos, los Hare Krishna, los Maikari, o la Asociación Maikari, Luz Verdadera, así también se le puede conocer, se le puede encontrar. La masonería como una secta, la meditación trascendental, la misión de la luz divina, la Iglesia Universal del Reino de Dios, los mormones, bastante conocidos también por nosotros, los niños de Dios. Algo que está muy en boga ahorita, la New Age o la Nueva Era. Sai Baba es otra de las sectas. Existen muchísimas sectas satánicas, e inclusive de hace unas décadas atrás a la fecha, y en aumento, las sectas
platillistas. ¿Y cuáles son esas sectas? Las sectas platillistas, ¿o qué son? Bueno, entre los grupos de mayor actividad que se puede encontrar dentro de este grupo de sectas está la Fundación Cosmobiofísica de las Investigaciones de Pedro Romaniuk. Voy a detallar de que las sectas platillistas están básicamente enfocadas en lo que es la ufología, todo el tema de ovnis, avistamientos y demás. ¿Sí? Ok, también dentro de estas sectas platillistas está el grupo Alfa, que le pertenece a Francisco Chechi, la Fundación para el Encuentro Cósmico, o FUPEC, que preside un señor de nombre Dante Franch, el Comando Adstar, la Fraternidad Cósmica, que siguen al italiano de nombre Eugenio Siragusa, y la misión Rama del peruano Sixto Paz Wells, que es bastante conocido dentro de este tema de la ufología y demás. También existen otras sectas, ya fuera el tema de las platillistas, ¿verdad? Teniendo la palabra como platillistas, como platillo, referente a los ovnis. También están las sectas del siloísmo y una muy conocida que llega a nuestras puertas, los Testigos de Jehová. ¿Sí? Ok. Todas ellas, las denominaciones protestantes, dicen ser la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo, cada uno de ellos. Vamos a ver si es así, porque Jesucristo fundó una sola iglesia. Entonces, un mapa para ver más o menos cómo están distribuidas estas iglesias. Ojo allí, con este dato. Dice que este país, por número de protestantes, eso es un dato del 2010, ¿sí? Donde podemos ver en un tono un poquitito negro que estos países, como Estados Unidos y Canadá, y Alaska, perdón, hay más de 150 millones de protestantes, en un tono un poco más gris, que es como en la parte central de África y Asia, hacia el este, Japón, China, Corea, más de 50 millones de miembros protestantes, en un tono morado oscuro, 20 millones, en un tono un poco más claro, 5 millones, y así sucesivamente hasta un tono más clarito de celeste con 1 millón de miembros. Esas son como las cantidades que reinan a nivel mapa, ¿verdad? A nivel mapa mundi, con respecto a las cantidades de protestantes para el año 2010. Ahora, en cantidad de miembros, estas son las organizaciones internacionales y nacionales que más tienen miembros a nivel mundial. Por ejemplo, la Comunión Anglicana, obviamente protestante, tiene en la actualidad 85, no mentira, para el 2015 tenían una comunidad de 85 millones de personas. El Consejo Metodista Mundial tenía una comunidad de 80.5 millones de personas. La Comunidad Mundial de Iglesias Reformadas, que reúne a una cantidad importante de iglesias de esta línea, con 80 millones de miembros. La Federación Luterana Mundial, con 72 millones de miembros. La Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, con 66.4 millones de miembros. La Alianza Mundial Bautista, con 42 millones de miembros. Y algunas organizaciones nacionales. La Iglesia de Inglaterra, como tal, con 28 millones de miembros. La Iglesia de Cristo en el Congo, con 25.5 millones de miembros. Y la Iglesia Evangélica en Alemania, cuna del protestantismo, con 24.3 millones de personas, de miembros. Ahora bien, con respecto a la Iglesia Católica,
El número de católicos en el mundo para el 2018 asciende a 1.329 millones de personas. En una población mundial que para ese entonces, en el 2018, era de 7.408 millones de personas en el nivel mundial, los católicos bautizados, que somos, para ese momento eran 1.329 millones, representábamos el 18% de la población mundial y estábamos distribuidos en los continentes de esta manera. De esos 1.329 millones, el 63.7% estaba en América, el 39.7% en Europa, el 19.4% en África, el 26.3% en Oceanía y solamente un 3.3% en Asia. Estos son datos que estamos tomando de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia. Ahora bien, con respecto al aumento que ha tenido la Iglesia en cuanto a sus miembros, en cuanto a su cuerpo, podemos decir que aumentó en 30 millones en todo el mundo, pasando de 1.299 millones en el 2016 a 1.329 millones en 2018. Esto es como un 1.9% más de aumento, mientras, y esto es preocupante también, mientras ha disminuido un 0.7% el número de sacerdotes a nivel mundial. Pasan de ser 5.377 sacerdotes en el 2013 a 5.153 sacerdotes en el 2018. Esto según el Anuario Estadístico Pontificio con año del 2019 del Vaticano. También, y esto es un llamado a las vocaciones, según datos del mismo anuario de la Iglesia, dice que los religiosos profesos, que no son sacerdotes, es cada vez menor en el mundo. Y es que, en efecto, el grupo se ha contraído casi un 8% entre el 2013 y el 2018, habiendo pasado de más de 55,000 religiosos profesos no sacerdotes a menos de 51,000. También para el grupo de las religiosas profesas, las damas, se observa también una tendencia fuertemente pues, decreciente, ¿no? En el número total de religiosas profesas pasó de 694,000 en el 2013 a menos de 642,000 5 años después, en el 2018. Con estos datos estadísticos mapeamos un poquitito a nivel global cómo está la situación de la Iglesia en números, versus también cómo han crecido y cómo se han multiplicado las más de 33,000 denominaciones de iglesias protestantes y sectas a nivel mundial. Pero la realidad que nos atañe es que la Iglesia de Cristo es una, y vamos a analizarla desde el principio. Jesucristo funda una iglesia. Como vimos ahora, y estábamos leyendo, Jesucristo edifica una iglesia en Pedro, ¿sí? Edifica una iglesia en Pedro. Dice Mateo 16, 18 y 19, que lo acabamos de conversar al inicio: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré, diciéndole Jesús a Pedro, las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Los signos en estos textos: Jesús va a edificar la iglesia, su iglesia, y es una. Vimos anteriormente la cantidad de denominaciones diferentes que día a día nacen y día a día también desaparecen a nivel global, todas diciendo que son la verdadera. Pero si analizamos el texto bíblico, vamos a reconocer de que Jesús funda una única iglesia. Y le da ciertas características también que vamos a ver más adelante. Dentro de lo que promete nuestro Señor Jesucristo es que, uno,
no habrá poder del infierno, ni poder maligno, ni las puertas del Hades que vayan a poder vencerla a ella. No va a haber poder que pueda prevalecer contra ella. Eso es una garantía de que Jesucristo va a acompañar a su iglesia desde ese momento de su fundación hasta el final de los tiempos. Y también le da un poder excelentísimo, las llaves del reino de los cielos. Esto es sinónimo de autoridad. Decretándolo así, puesto a que lo que la iglesia ate, o sea, lo que la iglesia ordene, lo que la iglesia dictamine o dicte en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, aquí en la tierra también va a ser decretado y realizado de igual manera en el cielo. Y también lo que desate, ¿verdad?, en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y es que esta iglesia es eterna. La iglesia de Jesucristo es eterna. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, de los versículos del 18 al 20, lo siguiente. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato del Señor, que primero indica de que a Él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y que ya vimos en Mateo 16, que ese poder se lo está transmitiendo también a la iglesia, y le da la orden de hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y Él nos va a acompañar todos los días. Esa es la iglesia eterna, la iglesia de Cristo. Ahora bien, hemos escuchado con lamentable rango de error a nuestros hermanos no católicos con respecto a de que ellos, por querer quitar y desacreditar y desautorizar a la iglesia de Jesucristo, ellos indican de que la iglesia de Cristo no es la verdadera, y que se fundan y que el fundamento y columna de la verdad para ellos es la Biblia. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado eso de nuestros hermanos protestantes, de nuestros hermanos separados, diciendo de que el único centro de enseñanza, el único fundamento de verdad y que todo lo que ellos necesitan está en la Biblia? Lo hemos escuchado muchísimas veces, pero ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? Nos dice 1 Timoteo 3:15 lo siguiente: por si me tardo, dice Pablo, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, es donde Dios está cómodo, es donde Dios habita. ¿Sí? Y es un Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Ahora, ¿de toda la verdad? Sí, de toda la verdad. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, donde cómo podemos a través de el envío del Espíritu Santo tener presente todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, transmitirlas de generación en generación hasta el día de hoy para que nos llegue íntegra esa verdad. Y hay garantía de eso. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 26.
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice nuestro Señor Jesucristo. Y 2 capítulos más adelante, en San Juan 16, versículo 13, dice también, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Es el Espíritu Santo el que, recibido en Pentecostés, le da vida a la iglesia, nace la iglesia, toma cuerpo, toma forma y empieza a recibir y a confirmar todas las enseñanzas que recibieron los apóstoles directamente de nuestro Señor Jesucristo y a empezar a iluminar a la iglesia con las verdades, empezar a traducir muchas de las enseñanzas que recibieron ellos, a poderles dar la interpretación correcta y de esa manera poderla enseñar en las futuras generaciones. Ahora, un rango de eso, tenemos nosotros tal vez una prueba bíblica de que efectivamente cuando sucedían cosas que no estaban, que eran temas complejos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, o inclusive que no se había enseñado, pero que surgen con el pasar de los tiempos, ¿existe algún texto bíblico que podamos nosotros decir, mira, sí, la iglesia estaba reunida, la iglesia tuvo este inconveniente y fue guiada por el Espíritu Santo y fue una decisión que tomó la iglesia para poder aclarar X o Y tema? Sí, sí lo tenemos. Resulta que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, del versículo del 1 al 28, narra una situación que es la siguiente: es el primer concilio de la iglesia, conocido como el Concilio de Jerusalén. Es el primer concilio donde los apóstoles, los presbíteros y la iglesia en sí toma una decisión con respecto a una situación que estaban viviendo Pablo, que era el gran apóstol, el gran predicador, y no pudo él resolver. Tuvo que dirigirse a la cabeza de la iglesia que Jesucristo fundó, que fue con los 12 apóstoles. Si leemos, y les invito a que tomen el ratito para leer todo el texto, van a ver cómo entran en una discusión complicada con respecto a los temas, y es en un momento determinado cuando Pedro, primer papa de la iglesia, la persona a la que Jesús pone como base para poder edificar su iglesia, toma la palabra y resume que el Espíritu Santo y ellos han tomado una decisión para salvar ese tema, para aclararlo, para definirlo. Y ese tema, dice, quedó por escrito, y Pablo tenía la misión de irlo a enseñar para sanar esta situación a las personas, a los cristianos nuevos. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, que conforme iban pasando por las ciudades, ya de regreso Pablo, después de haber tenido toda esta situación, Pablo les iba entregando para que las observaran las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Allí es donde comienza también lo que nosotros conocemos con las encíclicas papales, los acuerdos, los concilios, las decisiones que toma la iglesia son de carácter de tener en cuenta, de observancia obligatoria. Ahora, ¿es la iglesia el cuerpo de Cristo? Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Jesucristo es la cabeza de nosotros, la iglesia, su cuerpo. Y dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 21. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo,
así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados, para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso, acaso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído, por ejemplo? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno es el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. ¿Qué significa esto? Significa que todos y cada uno de nosotros vamos conformando el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica, en su unidad, va formando, va creciendo cada día más, haciendo el cuerpo de Cristo más pleno, más presente, ¿sí? Hemos escuchado de hermanos protestantes que dicen, no, yo soy la Iglesia. O sea, que si él se muere, se murió la Iglesia, porque él es la Iglesia. En lugar de decirlo de la manera correcta, como nosotros los católicos lo hacemos, cuando decimos, yo soy miembro de la Iglesia, somos un miembro, somos una parte de ese cuerpo infinito. Algunos somos manos, algunos somos pies, algunos somos alguna otra parte del cuerpo, pero todos formamos de una u otra forma, de una u otra manera, el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia, para quienes tengan que caracterizarla, ver las características de esta iglesia de Jesucristo, podemos ver estas siguientes 4, que son que la iglesia es una. No son muchas, como lo vimos ahorita, en la cantidad de denominaciones que actualmente existen a nivel protestante. De que es santa, a pesar de que quienes formamos esa iglesia somos personas pecadoras. Que es católica y que es apostólica. Vamos a ir viendo de una en una. La iglesia es una. Y vamos a tomar este texto, este par de versículos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, cuando el Hijo, en una conversación íntima con el Padre, habla con respecto a la unidad de esa iglesia, de ese cuerpo. Dice Juan 17, 20, 21. No os ruego solo por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por aquellos que por medio de su palabra, la palabra de los apóstoles, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este texto de San Juan nos deja ver de que el querer de Jesucristo es que sea un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo rebaño. Vemos que lamentablemente no se ha cumplido en cuanto a los hermanos que se han separado de nuestra iglesia y han ido formando comunidades eclesiales, iglesias, llamándose a sí mismo la iglesia verdadera de Jesucristo o la iglesia de Dios, o que si esta sí es la iglesia de verdad, la iglesia que Jesús quería, etcétera, y olvidan que el querer del Señor es que sea una. Ahora también dice San Juan capítulo 10, versículo 16, que también tiene otras ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Sí, hermanos, también nuestros hermanos que no son católicos son ovejas, pertenecen a otro redil.
a estas hay que conducirlas para que formen parte del único redil donde Jesucristo es el pastor. A ellos hay que hablarles, a ellos hay que predicarles. Cuando en Mateo 28:20 nos manda nuestro Señor Jesucristo a ir a todas las naciones, a todos los pueblos, también nos incluye a ellos. Yo sé que tal vez es un tema algunas veces un poco complicado, pero ellos también son personas, deberían de estar en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez ellos crean estar en el rebaño correcto, pero su creencia no es tan cierta debido a que las interpretaciones bíblicas que ellos tienen y las doctrinas que ellos también enseñan y reciben no pertenecen a la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No está completa esa verdad. Y ya vimos que en el envío del Paráclito en San Juan 16:13, nos recordaba nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Ellos tienen parte de la verdad, parte de la doctrina correcta de nuestra iglesia, pero parte, no la tienen completa. Entonces, a ellos hay que, de una u otra forma, acercarse para que ellos puedan formar parte de este único rebaño al que le pertenece nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica como tal. La iglesia es una. También lo podemos ver en Efesios 4, versículos del 3 al 6. Efesios 4, versículos del 3 al 6 dice lo siguiente: poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es la unidad de la iglesia. Y lamentablemente vemos cómo muchos, la esperanza es diferente de una denominación a otra, como no tienen un solo Señor. Hay denominaciones que creen en Dios Padre, pero no creen en Jesucristo y menos en el Espíritu Santo. U otras que dicen que no creen en el Padre como persona, ni en el Espíritu Santo como persona divina, sino que creen en Jesucristo y que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Jesús, o representación del mismo Jesús, una modalidad del mismo Jesús, y nada más lo tienen como títulos y no como personas. Ahora bien, lamentablemente han sucedido divisiones en la iglesia. Y vamos a leer un par de citas bíblicas que nos recuerdan lo importante de conservar la unidad. Por ejemplo, 1 Corintios 1:10 dice lo siguiente: os conjuro, dice Pablo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos, subrayamos esa palabra, todos, un mismo hablar. Y no haya entre vosotros divisiones, antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. El llamado que hace Pablo a la comunidad de Corinto es a que tengamos todos un mismo hablar, un mismo pensar, una misma enseñanza, y que nos apartemos de aquellas personas que causan división y que evitemos las divisiones en la iglesia. También dice Romanos capítulo 16, versículos 17 y 19 al 19 lo siguiente: os ruego, hermanos, que tengan cuidado de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartados de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre.
y por medio de palabras bonitas y piadosas, seducen los corazones de los sencillos. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, nos dice Pablo, y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Cosas a resaltar y a tener presentes en este versículo a los romanos, en este capítulo a los romanos, es lo siguiente. Pablo nos dice, nos pide que tengamos cuidado contra quienes causan o suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina. Eso es de tener cuidado, sí, porque existen muchos hermanos no católicos que les encanta, les fascina, lamentablemente, atacar la iglesia. Y ponen la doctrina, se ponen en contra de la doctrina que hemos aprendido. Y como por ejemplo, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Yo me confieso con Dios directo. Y se están brincando Juan 20, del 20 al 22. Cuando Jesús ingresa donde están los apóstoles, les sopla el Espíritu Santo 2 veces, los saluda, les da la paz y les da el mandato de que a quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es un mandato del Señor, esa es doctrina del Señor. Y ellos simplemente se brincan esa doctrina y dicen, no, yo no me confieso con un hombre igual de pecador que yo. ¿Y el sacerdote es pecador? Sí, es un hombre propenso a errores, según Hebreos 5:1, recordando que los sacerdotes han sido tomados de personas entre nosotros. Sí, puede fallar como humano, como hombre, pero no puede ser la excusa de que como es humano y hombre y pecador, no irse a confesar. Él tiene una investidura y tiene el poder de Dios sobre él y del Espíritu Santo para poder realizar esa labor santífica entre nosotros, entre muchas otras opciones, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado con muchas interrogantes y muchas cuestionantes de los hermanos con tal de no seguir X doctrina de nuestra iglesia? Ahora bien, dice, porque ellos se sirven no a nuestro Señor Jesucristo, aunque pareciera. Dice la palabra del Señor, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, o sea, a sí mismos. Y por medio de palabras bonitas y piadosas, y usted los puede escuchar a diario. Esos no matan una mosca. Usted los escucha, hermano, varón, Dios me lo bendiga. Y empiezan a hablarte bonito y piadosamente, seduciendo los corazones de las personas que están más sencillas en la fe, las personas que no se han tomado, como ustedes, el tiempo y la oportunidad de poder formarse un poco más en la fe. Y usted lo ve arrastrando y vemos a un hermano que antes era católico, que lo veía en la misa, que tal vez compartía un ratito con nosotros en algún convivio. Ahora lo vemos en la iglesia y ahora sí, con Biblia en sus manos, bajo la axila, hablando y cambió su manera de hablar, cambió su manera de pensar, que no está mal, que cambiemos muchas cosas que nosotros como católicos tal vez hacemos de manera indebida, pero dejó la iglesia, dejó el cuerpo de Cristo, lo abandonó. A ellos hay que llamarlos, hay que corregirles del error, según Santiago 5:19. ¿Qué otra característica tiene la iglesia? La iglesia santa. Dice Efesios 5:23-24, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es santa porque Cristo es santo, no porque nosotros seamos santos. Estamos llamados a la santidad, vamos camino a eso. Pero en ese proceso cometemos muchos errores y nos equivocamos y vemos con mucho dolor cuántas veces, como iglesia en general, tal vez nos equivocamos, no en cuanto a doctrina, sino en cuanto a actos, a hechos.
¿verdad? Vemos a personas consagradas cometer atrocidades y barbaridades que no son el querer de Dios, que no es el querer del Espíritu Santo. Pero a pesar de todo eso, y con todo eso, la iglesia es santa, porque su cabeza, Jesucristo, es santo. Y también dice Efesios, continuando el texto, en el versículo 25-26, lo siguiente: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. La iglesia se santifica gracias al bautismo que recibimos cada uno de nosotros y en virtud de la predicación de la palabra. Y continúa el texto en el versículo 27 diciendo: para presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. La iglesia es santa e inmaculada, es santificada, es perfeccionada gracias a que Jesucristo es su cabeza y que mediante él se santifica, se inmacula, se purifica la iglesia. Pero la iglesia también tiene otra característica: la iglesia es católica. Y para comenzar, ¿qué significa católico? Católico significa universal, plenitud, es decir, todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las naciones y de todas las gentes. Eso es católico. Dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículo 15, lo siguiente: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Y cuando se refiere a toda la creación, es a todo lo que les acabo de decir anteriormente, a todo el mundo, a todos los tiempos, a todas las naciones, a todas las gentes. Eso es católico. Católico también podemos verlo en Efesios capítulo 1, versículos del 21 al 23, que dice así: por encima de todo, principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero, bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Eso es católico. Vamos a subrayar y tener presente la palabra todo. Vuelvo con el mismo capítulo y versículo 21 al 23 de Efesios 1. Por encima de todo, principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. También nos deja ver Romanos capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Este es un agradecimiento de Pablo y que se lo deja saber a los romanos. Dice: ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por vuestra fe es alabada, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. La fe es una y nuestra fe es alabada en todo el mundo. Es católica, es universal, abarca a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los pueblos, a todos los idiomas. Algunas ocasiones nos hemos topado con que nos preguntan: ¿y usted, hermano? Yo soy cristiano, refiriéndose a alguna denominación evangélica, protestante. Y nosotros normalmente decimos: no, yo soy católico, sin pensar en que realmente el verdadero cristiano es el católico.
soy cristiano, porque la iglesia es cristiano-católica. Dice Hechos 24:5, que es una acusación a Pablo de una situación que les invito a leer desde el versículo 1 de Hechos y a lo largo de ese capítulo de Hechos 24, una acusación en contra de Pablo. Dice, hemos encontrado esta peste de hombre, oiga cómo tratan a Pablo, que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazarenos. Ya nos tenían catalogados los judíos como una secta. No nos querían mucho, que digamos. Y tenían a Pablo como miembro de una secta de los nazarenos. Pero Pablo era cristiano. Ellos no querían aceptar a Cristo, conocido por todos nosotros con respecto a la historia. Entonces, la acusación es contra Pablo, que había sido judío y se convirtió al cristianismo. Dice también en Hechos 11, 25, 26. Partió de Tarso en busca de Saulo y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquia. Estuvieron durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquia fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En esta ciudad de Antioquia fue donde nosotros, nuestra iglesia primitiva, recibe el primer nombre de cristiano, la primera vez que se menciona como cristianos. Y también es de importancia, tal vez tenerlos ustedes presente, que San Ignacio de Antioquia, que vive entre el año 29 al 110 después de Jesucristo, San Ignacio de Antioquia era discípulo del apóstol San Juan. Él escribe en el año 107 una carta que no está incluida dentro del canon bíblico, pero es una carta que llega a nuestros días y que podemos tener con nosotros para analizarla, para leerla, para estudiarla, para enriquecernos un poquitito más con respecto a temas de la iglesia. Dice en esa carta a los esmírnotas, dice, donde está el obispo, allí está la comunidad. Así que donde esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Y es la primera vez que se menciona la iglesia católica como una frase, como un texto. Y estamos hablando del inicio del siglo II, estamos hablando del año 107. Recién terminado de escribirse, según los estudiosos, el último libro de nuestro canon bíblico, el Apocalipsis, que se escribió en la última década del primer siglo. Justamente después de eso, pegado a eso, San Ignacio de Antioquia escribe esa carta a los esmírnotas y nos deja saber de que es la primera vez que la iglesia se menciona como iglesia católica, año 107. Ya con eso podemos ir refutando un poquitito temas como que el emperador Constantino creó la iglesia católica en el año 334 de nuestra era, ¿verdad? Que la fundó, o que la iglesia, porque existen otras posturas, o que la iglesia se corrompió gracias a ese edicto de Constantino, entonces ya la iglesia dejó de ser, pasando inclusive por encima por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, diciéndole un mentiroso a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos decía que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y que no había poder, no existiría poder que pudiera vencer a la iglesia. ¿Qué más? La iglesia también es apostólica. Mateo 18:18 nos dice lo siguiente: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese poder se lo da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. La iglesia es apostólica. Lucas 10:16 también nos deja saber lo siguiente:
Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y a quien vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Podemos distinguir nuestra iglesia con respecto a otras denominaciones en esto. Nos escucharán a nosotros. Si nos sentamos a hablar con un pastor evangélico de X iglesia o algún miembro de esas iglesias con respecto a nuestra fe, no, difícilmente nos van a sacar textos que ellos interpreten de manera errónea, o sea, fuera de contexto, y nos van a intentar enseñar las cosas que ellos aprenden, doctrina falsa. De hecho, muy pesado el texto en Primera de Juan, dice doctrina diabólica. Cuando cambian la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tal y como la hemos recibido, la misma Biblia habla de que esas doctrinas son diabólicas. Por ejemplo, yo no bautizo a los niños. Tienen que bautizarse a X edad. Doctrina diabólica. Yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Doctrina diabólica. ¿Me explico? La doctrina que la iglesia enseña tiene la verdad completa, la plenitud de la verdad. Lo que no se enseña o lo que contradiga eso no es doctrina cristiana. Y según Primera de Juan, es doctrina diabólica. Dice Efesios 2, versículos del 20 al 22. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que el llamado es a edificarnos sobre las enseñanzas, sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo que Cristo mismo es la piedra angular, que es diferente a ser la piedra, como lo vimos en Mateo 16, 18, sobre la cual Jesucristo funda la iglesia. La iglesia, sobre Pedro se funda la iglesia, pero la iglesia se mantiene unida gracias a que la piedra angular, que es Cristo mismo, pertenece y es cabeza de ese cuerpo, de esa edificación. Es la piedra principal. Que dice también en Efesios, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, que es morada de Dios en el Espíritu, que es la casa de Dios. Ya lo vimos anteriormente. Y dice Apocalipsis 21, versículo 14, lo siguiente: la morada de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta es una visión que tiene San Juan con respecto a la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna, y los cimientos, las piedras que forman la base de esa iglesia, de esa edificación, de esa ciudad, son los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, no más. 3 en el norte, 3 nombres de apóstoles en el costado norte, según lo dice el Apocalipsis también 21, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. Ahora bien, ¿dónde está, por ejemplo, la sabiduría de Dios? Efesios 3:10 nos deja saber que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en el cielo. Es por medio de la iglesia que se conoce la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios y sus múltiples formas llegan a nosotros y al cielo gracias a la mediación de la iglesia. Allí está la plenitud de la verdad, la plenitud del conocimiento, la plenitud de la sabiduría de Dios
radica y habita en la iglesia. Vimos al principio que existen muchas iglesias. Y fue allá en 1517, aproximadamente, cuando nace el protestantismo, que empiezan a haber más divisiones todavía en la iglesia. Martín Lutero enseñó unas tesis que, si bien en su forma estaba disconforme con lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento, o sea que Martín Lutero, podemos decir que tenía razón, la forma en que lo hizo estaba equivocada. No era la forma de poder solucionar el problema. No hizo como hizo tal vez Pablo, cuando tuvo una situación complicada y se fue a presentar a la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, expuso la situación y fueron los apóstoles quienes tomaron la decisión. Tal vez Martín Lutero tenía razón en lo que él quería hacer o lo que decía, pero la forma en que lo hizo no era la correcta. Y a partir de esa situación se empezaron a generar muchísimas iglesias. Por ejemplo, Martín Lutero funda la iglesia luterana y es un ex sacerdote católico en el año 1517. La iglesia anglicana, por ejemplo, fue fundada por el rey Enrique VIII en Inglaterra en 1534. La presbiteriana, fundada por John Knox en Escocia en el año 1560. La bautista, fundada por John Smith en Ámsterdam en el año 605. La iglesia reformada holandesa, fundada por Michael Jones en Nueva York en 1628. La iglesia episcopal salió de la iglesia anglicana y fue fundada en las colonias inglesas del norte de América por Samuel Seward en el siglo XVII. La iglesia metodista fue fundada por John y Charles Wesley en Inglaterra en 1744. La iglesia unitaria o los unicitarios, fundada por Theophilus Lindley en Londres en 1774. Los mormones, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por Joseph Smith en Palmira, Nueva York en 1829. La iglesia adventista del Séptimo Día, fundada por William Miller, quien murió en 1849. El Ejército de Salvación o Salvation Army, fundada por William Booth en Londres en 1865. Científica Cristiana o Christian Scientific, fundada en 1879 por una señora de nombre Mary Baker Eddy o María Baker Eddy. La Iglesia del Nazareno, Pentecostales, Iglesia de Santidad, Testigos de Jehová, Evangélicos y miles de otras fueron fundadas, miles, es más de 33,000, fueron fundadas en los siglos XIX y XX. La mayoría de estas en los Estados Unidos, hace apenas 200 años ni existían estas iglesias. La mayoría tienen 100, 50, 30 años o por allí ronda, ¿no? Menos de 200 años. Y hay iglesias que no tienen ni siquiera denominación. Yo soy cristiano, pero no pertenezco a ninguna iglesia. O sea, yo soy cristiano, pero no soy religioso. Yo soy cristiano, pero yo creo en lo que, y toma la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya ese es su credo, y no tiene dominación alguna. Estas iglesias sin dominación, o sea, que no tienen una fe definida como tal, sino que cada cual toma las doctrinas de la iglesia protestante o cada miembro interpreta la iglesia de la Biblia a su manera, de forma independiente de la fe cristiana de los primeros siglos. Cada comunidad local, por decirlo de alguna manera, es iglesia y es una iglesia independiente. Estas aparecen, este tipo de iglesias que no pertenecen a ninguna denominación, aparecen y desaparecen continuamente. Existen pruebas, no solamente del texto bíblico, de lo que hemos visto hasta ahorita, con respecto a la iglesia de Jesucristo, y si es esta la iglesia católica. ¿Existen pruebas históricas? Sí. Les comparto estas imágenes que son tomadas
de catacumbas donde podemos apreciar iconos, imágenes de Jesucristo y pinturas rupestres que dan una enseñanza de la fe de los primeros cristianos. La imagen de la izquierda es de las catacumbas de Domitila en Roma. Y por ejemplo, esa imagen de la izquierda, entre las representaciones cristianas que se encuentran en esa catacumba, destacan una representación de Cristo como el buen pastor. También dentro de esa misma catacumba están las letras ictis, que corresponden como un símbolo en forma de pez. Todos creo que conocemos ese signo, ¿no? En forma de pez. Palomas con una rama de olivo, mujeres en posición orante, apóstoles y anclas, entre otros dibujos y otras pinturas que se encuentran en estas catacumbas. También hay que mencionar la representación de las letras griegas X y P, que conforman el crismón, el que nosotros conocemos como crismón, o monograma de Cristo. Y la mayoría de estas representaciones se han localizado en los cubículos, espacios destinados al culto funerario de una determinada familia. También se puede encontrar en eso. La imagen de la derecha es tomada de la catacumba de San Calixto en Italia, y es el pez eucarístico. En estas otras vemos en la catacumba de Santa Priscila en Roma, vemos este fresco, no sé si lo logran apreciar bien, hermanos, el fresco de la Virgen María con el niño Jesús en brazos y el profeta Balaam. Este fresco está datado a finales del siglo II. Estamos hablando de el año 170, 180, 190 de nuestra era. Y es la representación más antigua conocida de la Virgen María, esa imagen. Y por último, tenemos estas enseñanzas, la Didache, la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza, este texto de la Didache fue escrito en la segunda mitad del siglo I. Estamos hablando que fue escrito entre el año 57 y el año 100 de nuestra era. Podemos decir con toda certeza que la Didache fue escrita de la mano en la misma época en que fueron escritos todos los textos del Nuevo Testamento. Todo el canon del Nuevo Testamento, todos esos 27 libros, fueron escritos en los mismos años en que fue escrita la enseñanza de los apóstoles, la conocida Didache. Pues bien, hermanos, con esta parte, con estas pruebas históricas, damos por cerrado el tema con respecto a la Iglesia de Jesucristo y cuál es esa iglesia. No sin antes, quiero recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales para que por favor se sumen a nosotros. En Twitter nos pueden encontrar como Defiende tu Fe, en Facebook como defiendetufe.cr, y pueden seguir este tema y todos los otros temas que el ministerio ha brindado. Se suben a nuestro canal de YouTube y lo pueden encontrar en Defiende tu Fe CR. También, yo sé que ustedes tienen el dato, pero nunca está de más compartírselo a ustedes. Si nos desean escribir, nuestro contacto es info@defensacatólica.com. Ese es nuestro correo electrónico para que ustedes nos hagan las consultas, nos dejen saber su opinión, lo que ustedes nos quieran comentar, lo pueden hacer por allí, o también por nuestro número telefónico que se encuentra tanto en WhatsApp, que es el que ustedes tienen, como en Telegram, y es el 8587-7000, para quienes nos vayan a ver este video fuera de las fronteras de Costa Rica, pues sepa que el Ministerio Católico está basado en Costa Rica, en San José, Costa Rica, y sería 506-8587-7000. Una última. Nosotros, como ministerio, nunca pedimos más que alguna donación voluntaria para poder, pues, sufragar algunos gastos que ustedes, como comprenderán, son propios de poder realizar algunas cosas, electricidad, internet, algunos gastos básicos.
Este es nuestro Simpe móvil para esas donaciones, para cuando ustedes tengan a bien en la cantidad y monto que ustedes quieran hacer, pues cualquier monto es importante para nosotros y es bienvenido. Y lo pueden hacer mediante Simpe móvil al 7104-6658, 7104-6658, o si bien quisieran hacerlo vía transferencia bancaria, este es el Simpe. CR, que es la cuenta IBAN, 0201-5202-0011 0078 3806. Esta cuenta Simpe pertenece a nuestra hermana Stephanie Ramírez Torres, ahí está el dato, con el número de cédula. Ella es miembro del ministerio de nosotros y nos ha facilitado esa cuenta que ha destinado únicamente para los movimientos propios de los ingresos del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Por lo demás, bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Voy a dejar en manos de nuestra querida hermana Olga la atención al micrófono por si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer a nosotros, referentes obviamente a este tema. Les cedo la palabra a mi hermana Olguita para que nos pueda orientar en ese sentido. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, les digo, excelente toda la información, todo el tema. Como hemos acostumbrado estos otros lunes, me gustaría escucharlos, ¿verdad? Escuchar sus opiniones, sus comentarios. Ahí vamos compartiendo el sonido por lo menos para escucharnos y ya pueden poner la camarita también para vernos. De paso, yo también voy a poner la mía porque creo que no tuve y me disculpan que el susto se los vaya a pegar al final y no al principio, de poner mi cámara para conocernos, ¿verdad? Porque la voz está ahí atrás. Ahí perdonarán la voz, pero ustedes saben que Dios se agarra de cualquier instrumento para hacer las cosas y ay, no me hizo lo que voy a poner mi cámara con el permiso de ustedes. Por acá estoy. Hola Wendy, buenas noches. Sí, se escucha. No lo veo. Por aquí, voy a dejar de compartir la pantallita, déjenme para ver. Ahí. Sí. Ahora sí ya, por acá. Buenas noches. No lo veo tampoco. Tampoco lo veo. ¿No me ven? Cosa más extraña. Vamos a ver. Para ver. Donde dice mostrar participantes, que vienen como dos figuritas similares al cuerpo humano. Yo veo a Wendy, a Alba y el mío, pero no veo a doña Zully, ni a Freddy, ni a Rico. Tal vez en la manera de la vista. Ahí está doña Zully. Sí, tal vez en pantallas. En pantallas, si lo pueden correr, tal vez un poquitito, puede aparecer. Estoy atento, si ustedes tienen algún comentario, algún aporte, alguna consulta, estoy atento. Tengo una preguntita. ¿Este video queda grabado? ¿Se puede ver a través de YouTube otra vez? Sí, Wendy, es correcto. De hecho, todavía continuamos grabando el tema para ser subido a nuestras redes. Yo creo que a partir de mañana, si no estoy equivocado, nuestro hermano, un valioso colaborador del ministerio, como lo es Weiler, va a estar subiendo este video al canal para que lo puedan repasar. Tal vez si se les pasó una cita bíblica o la dije muy rápido y no la notaron, la pueden volver a repasar un poquitito y listo. Ok, muchas gracias. No, es que es mucha información, pero es súper interesante, pero sí es bueno como volverlo a repasar para poder controlar. No, y estudiarlo, confrontar. Si yo dije un texto bíblico, que ustedes también tengan la oportunidad de poder agarrar su Biblia y leerlo, ¿no? Y extenderse un poquitito, tal vez tirarse unos versículos antes y otros después, para que puedan ver el contexto de la cita que les mencionaba. Ok, gracias. Con gusto, Wendy.
No sé si alguien tiene algún comentario, algún aporte, alguna consulta. Doña Alba, me parece. Ajá. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Albita. Bueno, a mí me encantó este tema de hoy, todo. Yo siempre apunto las citas bíblicas y ahí en lo que podía buscar en la Biblia me ponía al día con lo que estábamos viendo. Buenísimo. Cada día yo me convenzo más de lo miserables que somos con el Señor. Él nos da 24 horas al día y nosotros 1 hora un domingo. Porque ahora que usted presentó lo de las catacumbas, yo tuve en una oportunidad visité Roma y pude ver cómo estuvieron las familias en las catacumbas, ¿verdad? Y que aún así ellos fueron creyentes, ellos fueron practicantes y nosotros aquí tenemos nuestra religión católica que es tan linda y todas las iglesias abiertas en todo lado y no vamos todos los días a misa. Bueno, yo, ¿verdad? Al menos. Ahora se me ha hecho muy difícil por mi salud y ahora por la pandemia y porque me da miedillo andar sola en la calle también. Claro, hay muchas cosas alrededor que afectan, pero sí, a mí esto me gusta mucho porque digo yo, bueno, yo espero ser una buena cristiana, espero, ay, Dios mío, hacer vida en Cristo y llevar a Cristo a muchas personas, empezando primero por la familia, ¿verdad? Que es lo más difícil. Lo más difícil, porque cuesta más en la familia que en otros ámbitos. Pero sí, me encantó mucho el tema de hoy y qué lindo, porque cada día como que me va gustando más y eso es lo que yo esperaba, esa es la expectativa que yo tenía de este curso. Y le agradezco mucho a usted y a todo el ministerio. Muchas gracias y bendiciones a todos. No, gracias a usted, Albita. Apenas estamos empezando. Recuerden que tenemos una seguidilla de temas que cada tema se las trae. Nosotros sabemos que somos católicos, pero tal vez dentro de nuestro conocimiento, la enseñanza, la formación que hemos recibido, tal vez se nos ha quedado rezagado alguna dudilla allí o algún tema que nosotros sí, claro, nosotros creemos en eso, pero ¿cómo poderle dar razón de nuestra fe a quien nos la pida? Según 1 Pedro 3:15, ¿verdad? Y hay que hacerlo con paciencia y humildad. Y hay que prepararnos para eso. Entonces, Mira, que yo quiero ser como usted. Ay, hermana, mejor sea yo quiero ser como usted, saber citas bíblicas, saber un montón de cosas, porque la palabra de Dios no es para discutir, sino para enseñar y para sacar de la ignorancia a muchos, ¿verdad? Aunque no se crea, también hay textos bíblicos de Pablo donde sí se discute, se discute, parece, uno dice, bueno, no es que no es para discutir la Biblia, pero al final sí se crean. Bueno, para discutirla digamos que sí, pero para pelear no, es diferente. Exacto, para discutirla sí, para pelear no es para agarrarse el pelo, ¿no? La Biblia que teníamos nuestras madres y abuelas en la sala, ¿verdad? Que era una cosa así gigantesca, que Dios guarde un bibliazo de esos. Eso sí lo mandaba a la presencia del Señor de una, ¿verdad? Entonces, sí, es para discutir, no para pelear. Ajá, muchas gracias. Con gusto, Albita. ¿Alguien más? O no sé si queda algún comentario o algo. Bueno, solamente igual interesante todos estos temas. Lo único, la duda es lo de las conexiones, que yo le he comentado a doña Olga que la vez pasada, el lunes pasado, me costó y no pude, la ¿verdad? Ver que hoy, antes de, quise conectarme y no podía, porque Microsoft Teams, no sé, tiene una cosa ahí que regístrate, que que el otro, a pesar que uno hace todos lo que siempre me dice que no se puede, entonces me pide contraseña y no sé qué. Bueno, pero bueno, por dicha, a través del link sí lo pude. Con el enlace que le brindé, sí, directo. Sí, ese sí entré directo, correcto. Perfecto, ese mismo enlace lo encuentran, hermanos, ustedes en el chat de WhatsApp. Allí encuentran ese enlace. Entonces nada más es como darle clic y dejarse guiar para que se conecte. Perfecto, Freddy, más bien, gracias por insistir, no querer que alguna situación externa lo privara de recibir este tema hoy. Más bien, buenísimo y muchísimas gracias. Si estamos, doña Zuli, ¿no tiene alguna consulta o duda? ¿Todo bien?
No, todo muy bien, me gustó mucho el tema. Me encantan estos temas porque uno aprende cada vez más de nuestra iglesia, ¿verdad? Yo la amo por sobre todas las cosas, pero es bonito aprender más, Qué ¿verdad? bueno. Cada día, porque de verdad, como dicen ustedes, a veces uno convive o se relaciona con personas no católicas muy a menudo, ¿verdad? Y de la misma manera, yo no jamás discutiría con nadie. Hay tres temas con los que nunca discuto, que es religión, ni fútbol, ni política, ¿verdad? Política, Porque, deporte. sí, exactamente, porque yo me declaro ignorante de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a discutir? Pero sí creo en nuestra iglesia y en todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero es bonito poderla conocer mejor, más a fondo, porque cuando esos hermanos no católicos nos quieren decir tonteras, porque para mí son tonteras, yo no le pongo oídos en realidad y no discuto, pero me gusta saber cómo rebatir, ¿verdad? Cómo Exacto. rebatir. Como dice doña Alba, yo ojalá que, me pudiera aprender todas estas citas bíblicas que ustedes nombran, me encantaría, pero bueno, por lo menos tomo apuntes y yo sé que estamos nosotros con la verdad, ¿verdad? Así es. De, Lo y importante tal eso, vez que se puede ir sí, aprendiendo que sea una cita bíblica por día, darle una repasadita. Tal vez ajá, la memoria no nos ayude mucho, pero tener las cositas marcadas en la Biblia nos puede ayudar. ah, Yo mencioné un par de citas que fue Santiago 5:19, que no estaban dentro de ese texto, pero las puse a colación porque me pareció importante tal vez mencionarlas. Me las sé, me las sé en el tema de que sé que esa cita es referente a X tema, pero no crea que uno se sabe de todas. También tiene uno su apoyo para poder dar el tema. Por ejemplo, esa Santiago 5:19 que yo les decía ahora, la acabo de buscar, ahorita mientras usted estaba conversando, abrí una pestaña en la computadora y acabo de buscar y dice lo siguiente: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, hablamos de la verdad, de la plenitud de la verdad de la iglesia, y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte, para comenzar por allí, y hace olvidar muchos pecados. Ojo lo importante, Santiago 5:19 y 20, para que lo apunten por allí, lo importante de poder acercarnos a las personas que se salen de la iglesia por algún motivo X, se apartan de la verdad, y si nosotros hacemos volver a esa persona a que forme parte del cuerpo de la iglesia, dice que salvamos a un pecador de su mal camino, salvamos un alma, estamos llamados a eso. Y dos, hace olvidar muchos pecados. Los nuestros, puede que sí, pero más que nada los de ellos. Porque quien se aparta de la iglesia, si nosotros estando en la iglesia cometemos tantas faltas, tantos pecados, cuánto más un hermano o una hermana que se separa de la iglesia, que la abandona, que no sigue su camino, se aparta de Dios, con cuánta más razón va a cometer más cantidad de pecados. Ahí es donde dice el texto que si lo volvemos, hace olvidar muchos pecados, muchos pecados. La Biblia es clara. claro. Y a eso estamos llamados. Desde el punto donde ustedes se encuentren, sean ministros extraordinarios de la comunión, sean lectores, sean músicos, sean predicadores, sean formadores, sean catequistas, cualquier miembro de nosotros, del cuerpo de Cristo, que haga volver a un hermano de su mal camino, pues va a hacer eso. Y a eso estamos llamados. Ahí se las dejo. Sí, y qué bonito porque me acuerda, Rigo, la experiencia que estamos viviendo con esta hermana que recibió el curso pasado
Ujú. que estaba alejada de la iglesia, que era testigo de Jehová o mormona, que era, y ahora le pidió que le ayudaran a hacer el novenario a la abuelita que falleció la semana pasada. Vean, Que hoy es el último día, ¿cierto? sí, hoy es el último día de ese novenario, Por ejemplo. y ella recibió el curso, y vean ustedes, y no solo ella, la mamá se le unió a hacer el novenario. Me dijo que la pareja también estaba con ella haciendo el novenario, y que de ahora más bien quiere hacer el resto del niño también, hacer un pasito, porque recibió el curso y fue criada bajo la fe mormona. Esa ya no tiene los sacramentos, porque desde los papás o abuelitos, no sé, se cambiaron de religión, y ahora ella que recibe el curso se está reintegrando a la iglesia. Háganle números, hermanos. Para que Hay que orar y hay que seguir trabajando, dar un buen ejemplo, darle un buen ejemplo de vida, poder acompañar y poder enseñarles a ellos, porque si va a venir, y es muy probablemente que en algún lapso vayan a generársele dudas con respecto o conflictos, ¿verdad? Doctrinales, que hay que saber responder. Y estamos nosotros, ya vimos el llamado a dar respuesta. Entonces, formándonos nosotros, podemos darle una buena respuesta a ellos, no con el fin de convertirlos, que se vengan para acá, no, es mostrar la doctrina. Nosotros enseñamos que sea el Espíritu Santo el que haga el trabajo. Ya queda en manos de Dios cómo hace que esa persona... Bueno, nuestra misión es sembrar, es enseñar, que Dios haga el resto. Ese es nuestro aporte. Exactamente. Pues también les comentaba en un momento del tema ahora, con respecto a los sacerdotes, ¿verdad? Les hice un énfasis que mucho lo tienen los hermanos protestantes, con respecto a que el sacerdote es pecador, sí, la Biblia lo dice, se lo mencioné en Hebreos 5.1, lo acabo de buscar, y dice así: todo sumo sacerdote, Hebreos 5.1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, no hay de otra, es lo que hay, es tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Un sacerdote se va a equivocar, es humano, es hombre, tiene sus debilidades, pero no obstante eso, tiene la autoridad de presentar ante Dios nuestras ofrendas y víctima, nuestro Señor Jesucristo, por el pecado. Con todo y todo, la investidura, hay que respetarla y hay que orar por ellos. Así es. Y ustedes que trabajan tan de la mano con ellos, tan cercanos, con más razón. Creo que todos estamos llamados. Más bien, muchísimas gracias, de verdad, hermano. No sé si queda algún otro comentario o algo, si nos damos por finalizado el tema de hoy. Sí. Tal vez si Freddy nos ayuda con una oracioncita de cierre, Freddy. ¿Sí nos escuchaste, hermano Freddy? Listo, ya, ahora sí. Buenísimo. Ok, primero que todo agradecer a Dios por este día y que nos ayude a seguir adelante. Es una lucha sin término, digo yo, pero hay que perseverar. Encomendamos a nuestro Señor para que nos ayude, nos guíe y nos ilumine. También igual a los sacerdotes y a los compañeros que estamos comprometidos en el Evangelio, para que si nosotros nos perdemos, pues como dice el Evangelio de mismo Santiago, uno de nosotros, cualquiera puede ser, nos busca, nos encuentre por medio de la palabra, porque esto es así, estoy convencido de que así es, porque igual uno en el camino también se pierde, no crea, aunque esté metido uno en esto, a veces uno se pierde. Y la verdad que esto ayuda para que llegamos adelante. Por eso vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamá María, te saludamos con un Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti la gloria. Amén. Buenas noches, compañeros, y que, bueno, el Señor nos siga guiando y ayudando, ¿va? Buenas noches a todos, bendiciones. Hermanos, Buenas noches. la última de las invitaciones. Recuerden que Buenas nosotros tenemos programas de radio en Radio María Costa Rica 100.7. Los domingos a las 2 de la tarde hay un programa que se llama Somos Iglesia. Vemos justamente este mismo tema de apologética. Entonces, cordialmente invitados para que puedan sintonizarnos todos los domingos a partir de las 2 de la tarde con el programa Somos Iglesia. A las 3, algunas ocasiones nos toca a nosotros como ministerio hacer el rezo de la coronilla, que es como el cuarto y quinto domingo, porque algunas veces hay quinto domingo en el cuarto y quinto domingo de mes, la coronilla a las 3 de la tarde, y hay un programa dedicado a la Virgen María que se llama Alégrate. Ese programa empieza a las 4 de la tarde los domingos en Radio María Costa Rica, 100.7. La invitación para que nos escuchen a este servidor y a algunos otros hermanos que participamos en los espacios radiales para que pues, nos acompañen, nos comenten, puedan hacer esta invitación que les hago a ustedes extensiva a las comunidades donde ustedes están y pues que todos nos formemos también. Entonces les dejo esa invitación por allí. Gracias a todos, de verdad, gracias por su tiempo, por su dedicación. Pasen muy buenas noches, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Hasta luego. Amén. Buenas noches, muchas bendiciones. Igualmente. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches. Ah. Vale.